Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche. Hoy vamos a estar hablando, vamos a esperar un ratito a que entre más gente. Gloria a Dios, transmitir en vivo. Gloria a Dios. Buenas noches, Flavia. Hermano Miguel Velázquez, Dios lo bendiga, hermano, gracias. Igualmente para usted también, hermano, y para toda su familia, que Dios lo bendiga. Gloria al Señor Jesús. A ver, déjeme bajar el volumen acá. Gloria a Dios. A ver. Quiero ver. Y a su nombre. Gloria a Dios, Padre. Bueno, pues ya vamos a comenzar con la ayuda de Dios. Alabado sea Jesús. Déjeme ver. Alabado sea Cristo. Bueno, pues hoy vamos a comenzar el capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Romanos. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme comenzar en YouTube y Facebook. Déjenme conectarme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A todos los... Buenas noches, pastor. Quiero ver quién me saluda. Ay, Dios mío. ¿Cómo que terminó? No me digan que cancelé la... Ay, juela. No me digan. Oh, no. Volver al panel de archivo. Ay, Dios mío. Cancelé el en vivo de Facebook y YouTube. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya, pues ya lo cancelé. ¿Qué más voy a hacer? No, pues ahora nada más voy a transmitir por TikTok. Cancelé. Ay, Dios mío. Cancelé el en vivo de TikTok. No, el en vivo de YouTube. Pues ahora nada más voy a transmitir aquí en esta plataforma. Un saludo cordial a todos. Pues hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de Romanos. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? La incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11 del capítulo 4 del libro de Romanos: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fue contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Podría seguir todo el capítulo hasta el 25, pero lo vamos a dejar ahí. Yo sé que ustedes leen la Biblia, gloria a Dios, y van a leer ese capítulo entero. Esa es la fe que yo tengo en ustedes, la confianza que tengo que lo van a hacer. Gloria a Dios. Entonces, nada más son 25 versículos del capítulo 4 de Romanos. Aquí tengo mis notas para que vean. Gloria a Dios. Aquí tengo mis notitas, las pueden ver. Gloria a Dios. Algunos me han preguntado sobre... Ay, ¿dónde está mi cámara? Algunos me han preguntado sobre este anillo. Se los voy a enseñar. No sé si lo pueden ver ahí. Si lo pueden ver ahí. Ay, quiero ver ahí. Este anillo, alrededor del anillo es Efesios capítulo 4. Efesios 6, versículos 13 al 17. Y sé que ustedes saben qué dice Efesios 6, 17, 13, 17. Es de la armadura del creyente, la armadura de Dios, ¿sí? Es lo que dice Efesios. Entonces por eso está ahí el soldadito y todo. Porque algunos me han preguntado qué significa ese anillo. Algunos me han dicho que es un anillo masónico. No, es un anillo sobre Efesios de la armadura de Dios. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 4 del versículo 1 al 25, si Dios lo permite. Vamos a estudiar todo el capítulo hoy. Si no, pues vamos a hacer una segunda parte. Yo sé que les debo la segunda parte del capítulo 3. Pero bueno, hoy nos tocó el capítulo 4. Al comenzar hoy el estudio del capítulo 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los romanos, nos encontramos con este pasaje que trata del tema de la justificación por la fe. Pablo declaró enfática y claramente que el hombre es pecador. O sea, no importa cómo te llames, no importa cuál sea tu apellido, no importa qué posición tú tengas dentro de la iglesia o a qué iglesia tú pertenezcas. La verdad es que todos nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. Si no fuera por Jesucristo, estaríamos perdidos totalmente. Y luego reveló que Dios provee la justicia para los pecadores. En otras palabras, todos nosotros no teníamos justificación delante de Dios. Nuestra justicia era como trapos de inmundicia. Pero Dios, viendo nuestra miseria,
viendo nuestra incapacidad de poder alcanzar, cumplir la justicia de Dios, envió a Jesucristo para que por medio de Jesucristo alcanzáramos la justificación. Después de esa justificación por la fe explicada, y esa es la sección que hemos finalizado en nuestro programa anterior o el video anterior. A continuación, ilustro esta verdad con dos pasajes del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar brevemente sobre Abraham y David. En los días del apóstol, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel. Y siendo honesto, todavía Abraham y David son estimados por todo el pueblo de Dios, por todos los creyentes. Estimamos y vemos a Abraham y a David como grandes ejemplos a seguir. Sí. Mucho más que otros personajes del Antiguo Testamento. Luego recordamos que el Señor en su día hizo las siguientes preguntas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 42. Jesús preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Muchos le dijeron: de David. Creemos que en esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, el fundador de la raza, y David, el rey más importante. Pero antes de profundizar en este tema, quiero explicar por qué a Jesús se le llamaba hijo de David. Cuando a Jesús se le llama hijo de David, se refiere no que él fuera literalmente hijo de David, o que David fuera padre biológico de Jesús. Cuando se dice que Jesús era el hijo de David, se refiere a que él, Jesús, era del linaje de David, no necesariamente que era hijo biológico de Jesús. Aquí pues, Pablo usó estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustraciones para basar sus declaraciones en el capítulo 3. De que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el Evangelio, aunque representan dos sistemas diametralmente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. La gracia y la ley, aunque son dos pactos, digámoslo de esta manera, diferentes. Surge la pregunta, y hago la pregunta en esta noche a ustedes: ¿qué pacto es más difícil de llevar? ¿Qué pacto es más difícil de guardar? ¿El pacto de la gracia o el pacto de la ley? La respuesta es el pacto de la gracia. Les voy a decir por qué es más sencillo, pongámoslo de esta manera. Yo sé que no es sencillo, pero pongámoslo de esa manera. ¿Por qué el pacto de la gracia es más difícil que el pacto de la ley? El pacto de la ley controla tus acciones, controla lo que tú haces físicamente. Pero el pacto de la gracia controla lo que aún tú piensas. Jesús dijo: el que vea a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó con ella en su corazón. Si no fuera por la gracia del Espíritu Santo, sería imposible para nosotros vivir en la gracia, pero es Dios, es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza para poder vivir en el pacto de la gracia. Ahora, Pablo no estaba presentando aquí una doctrina nueva y extraña que cancelaba el Antiguo Testamento
y dejaba al judío flotando en el mar de la vida, asido a un ancla en lugar de estar en un bote salvavidas. Pablo estaba demostrando que tanto Abraham como David estaban en el mismo bote salvavidas, el cual Dios estaba ofreciendo a su pueblo en su día, y el cual lleva el nombre de justificación por la fe. Todos nosotros somos justificados por la fe. No somos justificados por obras. Cuando Pablo habla de que nadie es justificado por las obras, está hablando de las obras de la ley de Moisés. La ley no justifica a nadie. La ley no trajo justificación, no trajo salvación para ningún ser humano. Quien trajo la justificación fue Jesús. Él es quien trajo la justificación al ser humano. Aquellos a quienes Dios llamó desde el principio, desde la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora la fe, hermanos amados, es importante para el creyente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Permítanme ir a prender la luz porque no puedo ver mis notas y estoy como flotando aquí. Permítanme un momento, ahorita vuelvo. Ya volví. Gloria a Dios. Hablemos sobre Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Es la pregunta. Aquí podríamos traducir este versículo de otra manera, que quizás se asemeje más a lo que Pablo dijo. Entonces, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro primer padre físicamente hablando? Es decir, por un esfuerzo humano natural. A ver, hermano, saludos, hermano presbiterianismo reformado, saludos también para usted, que Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos notar que esto sigue en el mismo pensamiento con el contexto. Esa palabra, entonces, une este argumento. Permítanme un momento. Good night, take care. Thank you. Ok, proseguimos. Aquí podemos notar que este es el mismo pensamiento con el contexto, o que une el mismo pensamiento con el contexto. Esa palabra, entonces, une este argumento con lo que él venía presentando en el tercer capítulo. ¿Se acuerdan del capítulo 3 que estudiamos ayer? El Evangelio descartaba la jactancia y establece la ley. Eso lo vimos en nuestro último estudio. Abraham y David confirmaron lo que Pablo estaba diciendo en esta tesis. Luego él usó una frase idiomática y dijo: ¿qué pues diremos? Ahora Pablo usa esta frase aquí, y en los párrafos argumentativos de esta carta, Pablo en la primera división no había intentado probar o argumentar que el hombre era un pecador. Por tal motivo no encontramos allí una frase como esta, y también en la última parte de su carta, que es práctica, se omitió dicha frase. La frase Abraham, nuestro padre o antepasado, revela que la nación de Israel comenzó con Abraham. Es una expresión peculiar, demuestra la importancia que tuvo Abraham, quien fue primero cronológicamente y también primero en importancia. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne, o desde un punto de vista físico? Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza.
y confusión. Esas eran las obras de Abraham. No tenía nada de qué enorgullecerse. En realidad, creemos que Abraham fue un gran hombre, especialmente en el asunto de Lot. Él no permitió que los reyes de Sodoma y Gomorra lo recompensaran. Pero en otro momento, Abraham no creyó a Dios y huyó hacia Egipto. Esa cuestión de la sierva egipcia que él tuvo y de la criatura que nació de su unión con ella, fueron cosas de las cuales no se podría jactar. Ahora veamos cómo desarrolló Pablo este tema. Él dijo aquí en el capítulo 2, o en el versículo 2, que lo vamos a leer de nuevo, versículo 2, porque Abraham fue justificado por las obras. Por las obras. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ok. De este capítulo 4 y de su epístola a los romanos, si Abraham hubiese sido justificado por las obras, ¿tendría de qué gloriarse? Tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Abraham se podía gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios, y en realidad él tuvo muchas buenas obras. Pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras no eran base para salvación, sino que eran el resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por la fe. En otras palabras, más sencillas, el creyente no es justificado por sus obras, pero eso no significa que el creyente no deba producir obras. Ahora, las obras que el creyente produce no son para salvación, sino son el producto de su salvación. Los apóstoles Santiago y Pablo no se estaban contradiciendo entre sí cuando Santiago dijo que el capítulo 2, versículo 21 de su carta, no fue justificado por las obras nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora, las obras a que se refirió Santiago aquí no son las obras del esfuerzo humano bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley, no vivió en aquella época, sino que estaba hablando de las obras de la fe. Abraham creyó en Dios y ofreció a Isaac, pero no llegó a dar muerte a su hijo. Dios lo detuvo y no permitió que continuara presentando su ofrenda. Y aquí surge una pregunta. La pregunta que surge es, ¿sabía Dios que Abraham iba a obedecer a Dios y que estaría dispuesto a sacrificar a su hijo? La respuesta es sí. Dios sabía perfectamente que Abraham le iba a ser obediente y que iba a llevar a su hijo al altar del sacrificio. Ahora, si Dios ya sabía que Abraham sería obediente, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo si él sabía que Abraham iba a ser obediente? Porque ahí Dios no estaba probando a Abraham porque Dios no supiera lo que Abraham haría o que Abraham fuera obediente. Dios quería mostrarle a Abraham, qué grado de obediencia tenía él hacia Dios. En otras palabras, Dios quería que Abraham se diera de cuenta hasta qué grado él le era fiel a Dios. ¿Entienden lo que dije? Y tanto Santiago como Pablo, como podemos ver en esta misma carta, en el capítulo 4, verso 3, y en Santiago,
2:23 se estaban refiriendo al mismo versículo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que hizo Santiago es ir hasta el fin de la vida de Abraham, hasta el momento en que ofreció a Isaac. Abraham estaba en la misma situación en la que se encontraba el más débil de los pecadores. Admitimos que Abraham tenía obras. Abraham no era un hombre perfecto. Abraham mintió. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que Abraham era un hombre mentiroso, un hombre tramposo, y aún así Dios lo llama el padre de la fe? Les dejo esa pregunta ahí en el aire. Admitimos que Abraham tenía obras de las que podía jactarse, pero no ante Dios, porque Dios, estimado oyente, no acepta las obras del esfuerzo humano. ¿Por qué Dios no acepta nuestras obras? ¿Por qué Dios no acepta lo bueno que nosotros hacemos? ¿Por qué Dios no los acepta y nos justifica por nuestras propias obras? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué era un trapo de inmundicia en aquel tiempo? ¿Qué era un trapo de inmundicia? ¿Saben lo que era un trapo de inmundicia en aquellos tiempos? Eran las toallas higiénicas que las mujeres usaban cada mes. Esa es la justicia del hombre ante Dios. Trapos de inmundicia. Por eso, nuestra justicia nunca podrá satisfacer la demanda de Dios. Por eso fue necesario que Cristo viniera, que Cristo se ofreciera, para que por la justicia de Cristo nosotros fuéramos justificados ante el Padre. Y las obras realizadas por el esfuerzo humano no pueden estar delante de su santidad. Y las obras de Abraham estaban, por cierto, un poco manchadas, para ser un poquito positivos, ¿no? Llegamos ahora al versículo que acabamos de mencionar, es decir, al versículo 3 de este capítulo 4. ¿Cuál es ese capítulo 3? Aquí tengo mi Biblia, no se preocupen. Capítulo 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice el versículo 3 del capítulo 4. Gloria a Dios. Lo voy a decir de nuevo. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pablo apeló a las Escrituras como la autoridad final. Incluso las personifica como en este pasaje. Las Escrituras son Dios hablando. ¿Qué dice la Escritura? No había ninguna otra autoridad a la que él podía apelar. ¿Cuánto desearía, estimado oyente, que las personas que se dicen cristianas creyeran en realidad en la palabra de Dios? Sería bonito, hermoso ver que el creyente le creyera más a la palabra de Dios que a sus propias emociones. Lamentablemente, hoy en día mucho creyente tiene más fe en sus experiencias personales que en la misma palabra de Dios. Hoy en día mucho creyente le tiene más fe a lo que un pseudo profeta le dice que a lo que la palabra de Dios le puede decir. Hoy en día mucho creyente busca que Dios le hable a través de un profeta a que Dios le hable a través de la palabra de Dios. Eso es sumamente vergonzoso. Que el creyente hoy le tenga más fe a lo que un hombre le pueda decir, a lo que Dios ya nos dice en su palabra. ¿Sí?
Yo le creo más a este libro que a lo que un hombre me pueda decir a mí en una profecía, que muchas veces no sabemos si esa profecía realmente viene de Dios. El apóstol Pablo citó a las palabras del Antiguo Testamento directamente unas 60 veces en esta epístola. Y la que estamos mencionando al leer el versículo 3 es una cita que aparece en el capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 6, donde leemos: y creyó al Señor y le fue contada por justicia. Pablo estaba diciendo, escuche usted lo que la Escritura dice. Dios le está hablando en la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Dicen muchos predicadores. Lee la Biblia en voz alta. No busques palabra de Dios a través de un pseudo profeta. Busca la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Esta promesa le fue dada a Abraham cuando él le hizo una pregunta a Dios. En el capítulo 15 de Génesis, versículo 2, leemos esta pregunta y dice: Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Esa fue la pregunta que se hizo. Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Ahora, aparte de la confirmación de la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, de los cielos, Dios no le dio a Abraham ninguna promesa. En otras palabras, Abraham simplemente creyó en Dios. Dios le dijo otra cosa a Abraham. Dios le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones. Muchos creen que cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, se refería a Israel, al pueblo de Israel. Pero no es así. La simiente en el cual las naciones, o en la cual todas las naciones serían benditas, se llama Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Abraham, en la cual todas las naciones alcanzarán bendición. Jesucristo es la bendición de Dios que viene a través de Abraham. Él tomó la palabra, la pura palabra de Dios, hermanos amados, en su vida. La creyó, la practicó. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Permítame un momento. Gloria al Señor Jesús. Quiero ver cómo se pausa esto. A ver, pause live. Ok, pausar. Ya regresé, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. El comentarista Newell dijo al respecto: no hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no puede mentir. El mérito era de Dios. Cuando Abraham creyó, él hizo lo único que un hombre hace sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa, y se encargó de cumplirla.
todo el mérito era de Dios. Todo el mérito, toda la honra y toda la gloria le pertenece a Dios. Abraham creyó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad. Y en ello no hubo ningún esfuerzo. La fe de Abraham no consistió en una acción, sino en una actitud. Gloria a Dios. Aquí me voy a quedar. O vamos a seguirle un poquito más. ¿Qué les parece? ¿Cuánto llevo ya? No dice cuánto tiempo llevo. Gloria a Dios. No quiero hacer el video muy largo, porque la verdad, los videos muy largos son horribles, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguirle. Unos 10 minutos más. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Esto dejó a Dios en libertad para cumplir su promesa. La fe entonces no fue una acción meritoria de Abraham, ni siquiera un cambio en su carácter o naturaleza. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. Y eso es exactamente lo que hoy el pueblo de Dios necesita. Creerle simplemente a Dios que Él cumplirá cada una de sus promesas. ¿Cuántas veces hay creyentes que porque las tormentas de la vida azotan la barca en la cual el creyente anda navegando, se desaniman de Dios? ¿Cuántos creyentes hay que porque vienen problemas a su vida, que porque hay enfermedades, porque hay problemas en el matrimonio, porque hay hijos rebeldes, se desaniman de Dios? Me acuerdo cuando le envían un mensaje a Jesús y le dicen: Lázaro está enfermo. Tu mejor amigo está enfermo, Lázaro está enfermo. Y dice la Biblia que Jesús se quedó 4 días, se tardó 4 días. El mejor amigo de Jesús estaba enfermo y Jesús se tarda 4 días. No sale corriendo a ver a Lázaro, se tarda 4 días. ¿Cuántas veces hay cristianos que cuando vienen los problemas a la vida, hermanos amados, empiezan a dudar de Dios? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Nunca han visto a evangélicos, a cristianos que cuando todo está bien, levantan las manos, dicen gloria a Dios, aleluya, y empiezan a saltar, empiezan a brincar, pero nada más vienen las tormentas de la vida? Se olvidan de todas las promesas que Dios ha dado. Se olvidan de todas las cosas que han visto a Dios hacer por los demás. Dice la Biblia que cuando Jesús llega a Betania, que era donde estaba Lázaro, la hermana de Lázaro sale a recibirlo y le dice: Señor, si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros porque tenemos muchos problemas, porque las circunstancias de la vida nos están ahogando? Y pensamos que porque las circunstancias de la vida nos están ahogando, también Dios se está ahogando. No, Dios está sobre las circunstancias de tu vida. Las circunstancias de tu vida, los problemas que tú tengas, no opacan y no detienen el poder de Dios. Jesús le dice a la hermana de Lázaro:
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús se entristece, llora. La Biblia dice que Jesús lloró. Jesús va a la tumba y Jesús le dice a la gente: quitad la piedra. ¿Y qué fue lo que la gente le dijo a Jesús? Señor, llegue ya, porque tiene 4 días de muerto. ¿Y qué hace la gente? La gente entonces obedece la palabra de Dios. Fijémonos en algo sumamente importante. ¿Qué era lo posible que ellos podían hacer? Lo posible que ellos podían hacer era obedecer lo que Jesús les había dicho. ¿Y qué era lo que Jesús le habían dicho? Quitar la piedra. Ahora, mi pregunta es, ¿no podía ese Jesús quitar la piedra? ¿Hacer que esa piedra desapareciera? Si Jesús dice la palabra y Jesús hubiera dicho piedra desaparece, esa piedra desaparece. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó y tiene el poder, hubiera tenido el poder para quitar la piedra. Ahora, ¿por qué Jesús no quitó la piedra Él mismo? Porque lo imposible para la gente era resucitar a Lázaro. Lo posible para la gente era obedecer a Jesús y quitar la piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que Dios va a hacer lo imposible en tu vida cuando tú le creas a Dios, obedezcas su palabra y hagas lo que tú tienes que hacer. Cuando ellos obedecieron, cuando ellos quitaron la piedra, cuando ellos escucharon, cuando ellos hicieron lo que tenían que hacer y quitaron la piedra, entonces Jesús se para enfrente de la tumba, da gracias al Padre y dice: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro salió fuera. En otras palabras, la gente creyó en Jesús y sucedió el milagro. Abraham creyó a Jesús, a Dios, y fue justificado y fue llamado el Padre de la fe. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que aprendamos a obedecer la palabra de Dios para que Dios obre los milagros que van a suceder. Hermanos, yo hasta aquí me quedo. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, mañana continuamos con la tercera parte del capítulo 3, que hoy no la di. Y si Dios lo permite, el lunes terminamos con el capítulo 4. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Gracias por su compañía. Gracias a los que escucharon, a los que comentaron, se les agradece. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y quedamos en la paz de Cristo. Hasta mañana, si Dios así lo permite. A mí me quedan 3 horas todavía para salir del trabajo. Dios los bendiga y pasen buenas noches. Hasta mañana, si así Dios lo permite.